Le damos la bienvenida a todos los compañeros que, bueno, se han inscrito en las distintas regionales del país. Se encuentra presente nuestro secretario Ernesto Suárez y Marcos Querubín, que es en la parte técnica. Nuestro disertante, el profesor que tenemos el placer de compartir hoy, es Pedro Figueroa. Tiene un amplio currículum. Es maestro en procesos educativos, mediador por tecnología en la Universidad de Córdoba, profesor universitario, especialista docente nivel superior en educación y TICS, especialista en mediaciones tecnológicas, licenciado en comunicación social, certificado en docencia virtual, certificado profesional en diseño introduccional y en el trabajo remoto, colaboración virtual, docente y directivo de nivel superior. Bueno, si vos querés comentar, Pedro, te damos la palabra porque es muy amplio y nos es un placer para nosotros compartir esta tarde con el profesor en El este tema gusto es que mío. nos interesa a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, por la convocatoria. Quizás lo más importante, esposo y padre, ¿no? En ese ámbito y vinculado a la educación técnica desde un cargo de regente en un instituto técnico superior en mi ciudad, en Río Tercero. Así que desde ese complemento, la verdad que es un gran gusto y un placer poder compartir esta instancia y esta capacitación y este encuentro que pretende dar un marco de referencia, una motivación y algunas ideas y proyecciones como para seguir aprendiendo, experimentando y reflexionando sobre esta temática que se nos ha venido encima, como muchas cosas, como en muchos momentos ocurre con la educación, pero que también requiere de nuestro protagonismo y de nuestras acciones para tomar las decisiones y para desde ahí empezar a encaminar nuestra práctica eventualmente. Voy a empezar a compartir, si les parece, agradeciéndoles de nuevo a Ahmed, a toda la organización y particularmente a la delegación Córdoba por esta oportunidad, por esta convocatoria y muy especialmente a cada uno y a cada una de los que están disponiendo parte de su tiempo de este jueves como para poder encontrarnos. Voy a empezar a compartir la pantalla como para empezar a dialogar y a conversar sobre esta temática, aclarando que vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos aproximadamente de intercambio, de exposición. En algunos momentitos, en breve nomás, les voy a pedir también interacción. Vamos a intentar también poner en práctica algunas cuestiones en común y después un espacio con lo que nos lleve para consultas, para preguntas, para aportes, para lo que vayamos necesitando como reflexión de cierre. ¿Cómo enseñar en la era de la inteligencia artificial? Es el título de esta charla porque considero que esta disrupción tecnológica, este nuevo desafío desde lo tecnológico, nos interpela particularmente en nuestra tarea cotidiana de enseñar, en nuestra tarea educativa, en nuestras instituciones, y también dejando implícita mi premisa, que no tiene que ser necesariamente la de todos, pero de que es una nueva oportunidad desde esta interpelación como para transformar nuestras prácticas de enseñanza y adecuarlas a estos tiempos acelerados y con ritmos vertiginosos, pero que también nos invitan a repensar nuestro propio accionar. Y partimos de algunas premisas para este encuentro, de algunas referencias, teniendo en cuenta un contexto de constante y muy acelerada evolución, de grandes transformaciones, como lo vamos a ver, de que no hay recetas ni verdades absolutas, no las hay en educación, no las hay en tecnología y tampoco las hay en esta temática, así que partimos también desde esa premisa, con el objetivo de dar aportes para pensar y usar la inteligencia artificial en la educación en la medida de la reflexión y de la experiencia de cada uno y de cada una. Y vamos a
ir por diferentes momentos. Vamos a conocer, vamos a experimentar, vamos a reflexionar y vamos a proyectar. Si esa es la conclusión de este encuentro, bienvenido como para poder encontrarnos. También aclarando que sería una etapa de lanzamiento, ¿no? En esto, sobre cada uno de los temas que vayamos abordando, seguramente podría haber muchísima más profundización, pero vamos a intentar poner las cartas sobre la mesa para todos estar hablando de lo mismo. Y en primera medida, les pido una primera interacción y les comparto el enlace en el chat, allí, saludando, y después veo el chat. Qué gran placer estar con varios lugares del país, Tierra del Fuego, qué bonito. La Carlota un poco más cerca desde acá. San Pedro de Jujuy, me parece, Pedro Tocayo, estuve allí la semana pasada y un abrazo fraterno y solidario a Jujuy en estas instancias. ¿Qué tal? Villa María, presente, algo me habían anticipado que iban a estar por acá. Villa del Totoral también, qué gran gusto poder compartir con Cava, Gualeguay, Entre Ríos, qué bonito, qué bonito. Y mientras tanto, preguntándoles, y ya van a ustedes allí opinando, ¿qué les genera, qué sensación les genera cuando les hablan de inteligencia artificial? Hay unos memes o algunas cuestiones que tienen que ver también con esto. Pueden elegir una o varias de estas sensaciones y como para ponernos de acuerdo también en lo que vamos, en lo que vamos allí opinando. Voy a intentar ampliar esto un poquito más para leerlo ahí y para ver algunos resultados mientras van participando, como para empezar a ponernos de acuerdo. Quédense en esa presentación porque hay una segunda consulta. Y lo mayor tiene que ver ese 33% con incertidumbre, después sorpresa, después ansiedad, ¿sí? Muy poco de festejo, casi nada de euforia, por suerte tampoco de desesperación, pero fíjense que la incertidumbre es lo que más pone en evidencia como sensación al momento Perdón, de... Pedro, Sí, por favor. discúlpame. Ahí Walter de Cava tiene el sonido y se escucha si puede apagar el micrófono. Gracias. Agradecido, perfecto. Les decía, fíjense que la incertidumbre en este momento es como la cuestión que se está poniendo allí en evidencia, gracias a todos y a todas los que van allí opinando. Algo de miedo, temor también, complementado con sorpresa, con ansiedad, con muy poco de festejo. Por suerte no está desesperación y locura, que están allí como sensaciones, y tampoco agotamiento, lo cual es interesante. Y en esta misma dinámica, gracias a los que van allí compartiendo, pasamos a la segunda, se les va a pasar automáticamente, y preguntarles, espérenme allí, ¿qué nivel considera que tiene actualmente en relación con la inteligencia artificial? Pasamos allí a la segunda presentación. Espérenme, ahí lo pasamos. Tendría que mostrarnos acá. A ver. Si no, lo comparto acá. Espérenme. Ahí está. ¿Qué nivel considera que tiene actualmente en relación con la inteligencia artificial? Nivel de uso general, nivel de uso educativo, nivel de conocimiento y nivel de información. Esto es totalmente anónimo, ¿sí? Así que no está la intención de... Pedro, hola Sí, Pedro, disculpe la interrupción. no, por favor. Simplemente yo quisiera compartirles a todos mi experiencia personal. Cortito, yo estoy usando el chat GPT y lo utilicé para hacer un análisis de una poesía de un compañero, profesor de literatura y escritor y poeta, y se lo compartí a él. Estuvo muy de acuerdo con lo que la ChatGPT, cómo había analizado su poesía. Y bueno, eso es por ahora mi experiencia en lo que respecta a inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. El análisis de un poema, por ejemplo, que no es fácil muchas veces.
Es muy interesante la experiencia porque nos da un puntapié a algo que vamos a estar analizando, que tiene que ver con que esta inteligencia artificial, mientras agradezco de nuevo las respuestas, es mucho más que un buscador, ¿no? Sino que es un creador de contenido, con todo lo que eso implica y con todas las posibilidades que tenemos de buscar la elaboración de nuevas producciones a partir de esta inteligencia artificial, y también vamos a ver algunas aplicaciones inclusive. Fíjense que nuestro nivel de uso general y educativo, o nuestro nivel de conocimiento de información, aún sigue siendo como muy incipiente, ¿sí? Y sin duda nos queda mucho para recorrer. Y es un poco también la intención de este encuentro. Y una cuestión, yo provengo de la comunicación, y una cuestión es que en los medios de comunicación en este tiempo, mi visión es que se lo ha restringido mucho al tema, se lo ha limitado tanto a nivel general como a nivel educativo. Entonces vamos a intentar dar un pantallazo mayor en lo que se refiere a estas cuestiones. Vuelvo a la presentación agradeciéndoles por esta participación que nos da el marco de referencia y de ponernos de acuerdo en cómo vemos esta inteligencia artificial de manera muy general. ¿De dónde venimos? Bueno, básicamente de 3 ámbitos. Venimos de un contexto de pandemia que nos interpeló fuertemente desde lo tecnológico, desde lo vincular y desde lo pedagógico. Venimos de ese contexto, no lo podemos negar. También venimos de un contexto de transformación tecnológica. Si no, fíjense cómo se ha transformado un escritorio en 40 años. Fíjense que tenemos libros, fax, cuadros, mapas, anotadores y demás. Y fíjense cómo se empieza a transformar este escritorio en tan solo 40 años. Decimos tan solo 40 años porque para la historia de la humanidad es nada, pero fíjense cómo todo se empieza a resumir en una pantalla y después en 2 pantallas. Todo lo que hacíamos, lo podríamos generalizar, de manera analógica, de manera material, se resume en estas pantallas. Esto no lo podemos descartar cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque, para decirlo en criollo, la inteligencia artificial no nace de un repollo, ¿no? Sino que es consecuente con el desarrollo tecnológico que veníamos realizando en todo este tiempo. Y también venimos de una fecha y una hora. 30 de noviembre del 2022, hace solo 7 meses, 3:02 p.m. hora argentina. En ese momento se publicó un tweet, algo tan sencillo como un tweet. No fue un mega evento, no fue un lanzamiento, sino que fue un tweet, simplemente, que no se anticipó. ¿Qué decía ese tweet? Intente hablar con ChatGPT, nuestro sistema de IA que está optimizado para el diálogo. Tus comentarios nos ayudarán a mejorarlo. Ese fue el comienzo de la disrupción. Y así, casi sin anuncios, despacito, con un tweet, y se empezó a replicar de manera aceleradísima porque se puso a disposición esta herramienta que vino a mostrar todo un desarrollo tecnológico y toda una instancia que hasta ese momento no estaba presente. Pero nació de esa manera. En nuestro país, en el hemisferio sur, esto empezó a tomar mucha más forma desde febrero, marzo de este año. Sin embargo, en el hemisferio norte estaban en plenas clases, cortaron solo por las fiestas de fin de año, pero después en pleno enero estaban en clases, y ahí se provocó la mayor disrupción de esta inteligencia artificial. Entonces venimos de este contexto y de esta instancia. También venimos de que en el 2022 se declaró el año como expresión del año a la inteligencia artificial por parte de la Real Academia Española, y algunos decíamos, ¿por qué? Si no veíamos, esto estaba presente, puede ser, y demás en nuestras vidas y nos transformaba, pero no era una evidencia concreta y palpable. De hecho, si hubiéramos hecho este evento en octubre del año pasado, capaz que éramos 2 o 3 nomás, no generaba el interés o la asistencia que tenía ahora. Sin embargo, ya en el 2022 se lo eligió como expresión del año. Y también venimos de, fíjense que a lo largo del tiempo,
en las búsquedas de Internet, también se venía hablando de inteligencia artificial. Nos vayamos hasta el 2004. Desde el 2004 hasta ahora, si bien ahora hay un pico de búsqueda y de diálogo en Internet sobre inteligencia artificial, tanto en español como en inglés, se venía hablando en otros ámbitos y en otros tiempos. Entonces, es una instancia que ya estaba presente y que ya estaba a disposición, por lo menos de cuestiones científicas. Y también podemos hablar de antecedentes de la inteligencia artificial, solo para nombrar algunos. El término inteligencia artificial nace en 1956. 1956 se genera esta expresión inteligencia artificial, hace más de medio siglo. Como antecedentes más cercanos, una computadora le ganó a un campeón de ajedrez una partida, a Kasparov, por ejemplo, en el 2007. En el 2011, una computadora ganó un concurso de preguntas y respuestas en vivo, no que alguien estaba buscando, sino que interactuaba directamente con los panelistas y con las personas. Entonces, hay antecedentes de la inteligencia artificial que nos fueron mostrando que este desarrollo estaba avanzado. Entonces, la inteligencia artificial no es un desarrollo tecnológico de hoy. Lo que vemos es producto directo y consecuente de más de un siglo de avances. Ya hubo antecedentes disruptivos, quizás no dimensionados en su justa medida. La inteligencia artificial ya formaba parte de nuestra vida y la usamos cotidianamente, aunque no lo sepamos, por ejemplo, en los GPS o en los chats o en los asistentes de voz, por ejemplo, como Siri, en los iPhone o como el asistente de Google en Android. Y la inteligencia artificial no es ciencia ficción y no es solo una cuestión de expertos o científicos actualmente, sino que está presente en nuestra vida, como cuestiones para tener en cuenta. Hagamos un alto en el camino y relacionado con la experiencia que contaban recién, y les quiero pedir en el chat una cuestión muy sencilla en una frase, en una oración. ¿Qué significa la educación técnica para cada uno y para cada una? Hasta en una palabra, si quieren, ¿sí? El chat de manera espontánea, con las que haya. ¿Qué significa, aprovechando nuestro entorno y nuestra identificación con la educación técnica, qué significa para cada uno? ¿Qué palabras o frases muy cortitas podrían poner en el chat diciendo qué significa esta educación técnica? A ver, esperamos unos segundos allí para ir completando el chat y hablamos de esas cuestiones. A ver, vamos a ver ahí. Mientras voy buscando acá una cuestión. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Esperamos unos segunditos más y ya ahí interactuamos. Espérenme un segundo. Muy bien. A ver acá. Bien. Entonces, fíjense que ahí estamos. Bien. Muchas gracias a todos los que han aportado. Y en realidad, la cuestión siguiente es, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que cada uno de ustedes ha dicho? ¿Y qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es leer cada una de las expresiones, empezar a compartirlas, empezar a opinar, pero sin embargo lo que voy a hacer es copiar lo que ustedes han puesto allí en el chat, les voy a compartir una pestaña y me voy a ChatGPT, a esta herramienta, ¿sí?, de inteligencia artificial que desde hace 7 meses tenemos al alcance. Y lo que le voy a pedir es que sacar conclusiones sobre la importancia de la educación técnica en base a, y lo que hago es copiar y pegar lo que ustedes pusieron. Basándome en las opiniones y empieza a sacar conclusiones. Dice que una visión más profunda permite a los estudiantes adquirir comprensión más profunda y especializada en un campo específico, el saber hacer, y me explica lo que entiende por saber hacer, herramienta del conocimiento, preparación y capacitación,
profesionalismo, resolución de problemas, formación para el futuro, innovación. Y sobre cada uno de los ámbitos, lo que acaba de hacer la inteligencia artificial, que decíamos que es creación de contenido, es sacar conclusiones tal como podríamos hacer nosotros. Porque una de las aspiraciones de la inteligencia artificial es imitar o igualar el razonamiento humano. Entonces acaba de sacar conclusiones en base a lo que acabamos de decir. Fíjense que son palabras simplemente con lo que compartíamos. Despejó los nombres, despejó las horas y sacó conclusiones. Sin embargo, vuelvo y estamos haciendo una experimentación muy sencilla y rápida. Además de conclusiones, yo lo que quiero que haga es un himno de la educación técnica. Y acá la ponemos en aprieto porque no es solamente sacar estas conclusiones, que pueden ser como más académicas, sino en base a lo anterior, elaborar un himno de la educación técnica. Y verá, no lo hice antes, no está hecho, no lo podemos encontrar en ningún lado. Ignoro si existe un himno de la educación técnica, pero lo intentemos. Y lo que dice es, a continuación, un himno ficticio y empieza con los versos, y en base a lo anterior, y fíjense la rapidez con que esto se elabora en realidad, ¿sí? Y empieza, y tenemos un himno. Después alguien le podría poner inclusive alguna música. Un himno ficticio basándome en los puntos anteriormente mencionados, es una creación imaginaria y no representa un himno real de ninguna institución. Estas aclaraciones las viene haciendo últimamente. Y dice el coro, educación técnica, la fuerza del saber, con visión profunda, un futuro vamos a tejer, herramienta del conocimiento que nos impulsa a crecer, preparando mentes hábiles para vencer. Y el verso 1 dice, en la práctica nos forjamos el saber hacia nuestro don, con destreza y habilidades la técnica encontramos la razón, profesionalismo y ética son nuestro estándar, con valores y compromiso siempre vamos a brillar. Y así cada uno de los versos y el final y demás. Hoy por hoy ChatGPT, y ahora se los comparto, me permite compartirles el enlace de esto que acabamos de hacer y en el chat lo que voy a hacer es compartirles el enlace. Ustedes pueden ver esa producción que acabamos de hacer con una inteligencia artificial en tiempo real, tal cual las órdenes que nosotros les fuimos dando. Desde acá es desde donde nosotros tenemos que partir para entender esta inteligencia artificial, ChatGPT incluido, pero más allá también. Creación de contenido y diálogo. El chat tiene esa intención. Yo fui dialogando y desde esto también le puedo pedir inclusive los tonos musicales, le puedo pedir que lo convierta a tal ritmo, que lo genere en un tono latinoamericano, que hable, bueno, como si fuera alguna persona, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí empezamos nosotros a entender esta inteligencia artificial y esto que nosotros estamos empezando a ver como cuestiones. Desde esta experiencia, entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial? Y en pocas palabras, porque se liberó, se facilitó y se motivó de un día para el otro. Literalmente, el 29 de noviembre no existía, el 30 de noviembre sí existía, literalmente de un día para el otro, el uso masivo de recursos basados en inteligencia artificial, que ya existían previamente. GPT, la tecnología que está de base de ChatGPT, existía desde el 2020, desde hace 2 o 3 años atrás. Sin embargo, se liberó. No, Pablo, no reproduce sonidos todavía. La próxima actualización está pensada para que sea multimedia. No esta, pero sí otras. Vamos a ver que había otras herramientas de inteligencia artificial que sí se basan en cuestiones de sonidos o cuestiones de multimedia. Entonces, desde esta cuestión, compartirles simplemente alguna experimentación que yo estuve haciendo en este tiempo vinculada a la inteligencia artificial, que tuvieron que ver con diferentes ámbitos. Por ejemplo, una cuestión es que realicé un diálogo entre Einstein, Da Vinci, Sócrates y Comenio, y acá está la cuestión de audio con otras herramientas, y de subtítulos y de inteligencia artificial en el texto, sobre la inteligencia artificial de estos 4 autores que obviamente nunca hablaron de este tema. Y
tanto la voz como la música, como el texto, como el video, están generados por inteligencia artificial y esta es una muestra muy chiquita. La verdad y el conocimiento son las clave para alcanzar ese objetivo. La inteligencia artificial nos permite automatizar y mejorar muchas tareas, como el diseño y la creación artística. También nos permite explorar nuevos mundos y nuevas formas de expresión, algo que siempre me ha apasionado. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la inteligencia artificial no debe reemplazar a la creatividad humana. La creatividad humana es fundamental para proporcionar la perspectiva y la emoción necesarias en el arte y la ciencia. Además, debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial no se utilice para perpetuar la desigualdad en el arte y la ciencia. Y así cada uno de los autores iba opinando sobre estas cuestiones. Un pasito más allá lo dimos con distintos colegas, con Pablo Bongiovanni de Santa Fe y con Diego Cray de Corrientes, e hicimos un conversatorio moderado por la inteligencia artificial, por un avatar de inteligencia artificial, que ustedes lo ven allí, que es Atenea, y este es un fragmentito del inicio de este evento. Muchas gracias Diego, Pablo y Pedro por aceptar la invitación, y nuevamente bienvenidos. Es un gran honor contar con la presencia de los tres. Antes de iniciar, agradecemos también a los que se siguen sumando a esta transmisión. Son muy valiosos los comentarios que están dejando en el chat, tanto en YouTube como en LinkedIn, y puedes seguir utilizando ese espacio para aportes e intercambios. Comenzamos con la primera pregunta. Y para empezar a conversar sobre inteligencia artificial y educación, la consulta para los tres es: ¿qué es lo más apasionante que han visto en la inteligencia artificial para investigar, leer y experimentar como lo han hecho en este tiempo? Y allí vamos respondiendo cada uno una experiencia bastante particular, ¿no? Interactuar con un avatar, en definitiva, y encontrarse desde ahí, ¿no? Y bueno, ahí hay la generación de varias herramientas de inteligencia artificial, el guión era nuestro y el avatar iba moderando desde ese ámbito. En otro sentido, para terminar de compartirles alguna experiencia, también de un libro creado con inteligencia artificial, 160 preguntas sobre la educación del futuro, en el que las preguntas, las respuestas están generadas por inteligencia artificial, los quiénes, los cómo, los cuándo, los dónde, los por qué, para qué, los cuáles de la educación del futuro, pero lo interesante es que al principio hay un diálogo con ChatGPT en el que le pregunto sobre cuestiones de derecho de autor. Básicamente le pido autorización para que me deje publicar este libro creado con inteligencia artificial y le pregunto algunas cuestiones de cómo figuraría yo, cómo publicarlo, si lo puedo compartir en abierto, que no se cobraría, si puedo usar su logo, me dijo que no porque hay una cuestión comercial, pero es el diálogo casi con un editor de libro, ¿no? Compartiendo con estas cuestiones y desde ahí interactuando, intercambiando con estas instancias. Bueno, simplemente un pantallazo de esta experiencia de este tiempo. Después les voy a dejar algún enlace para el que quiera profundizar algunas cuestiones, pero que tienen que ver con experimentar más allá de ChatGPT, ¿no? Con ir con algunas cuestiones que tienen que ver con encontrarnos y con profundizar con otras herramientas particularmente. Avanzando, entonces, recién en este punto podemos decir que la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que simulan acciones de la inteligencia humana como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Y una muestra simplemente, fíjense, le pregunté a ChatGPT cómo explicaría qué es la inteligencia artificial a un habitante de la prehistoria y me dijo muy sintéticamente, bueno, es como si fuera un amigo muy inteligente, porque obviamente en esa época no se conocían las cuestiones tecnológicas actuales, y en lugar de un amigo humano, este amigo sería una máquina que puede aprender y hacer cosas como lo haría un ser humano, ¿sí? Me dijo como explicación. Sin embargo, le pregunté lo mismo a otro chat similar y basado en ChatGPT, pero que es Bing y que lo utiliza Microsoft, y en este punto, fíjense que a la misma pregunta me respondió otra cosa distinta. Y me la comparó con una piedra que se puede usar para... imagina que esa piedra puede comunicarse contigo y con otras piedras y puede adaptarse a diferentes situaciones. Eso sería una forma de inteligencia artificial. Una piedra inteligente que te ayuda a resolver problemas.
Fíjense que entonces la inteligencia artificial, en todo caso tendríamos que hablar de las inteligencias artificiales. Porque lo que me dice ChatGPT no es el Google, palabra autorizada y única de la información que me da, sino que la inteligencia artificial genera contenido de acuerdo a la herramienta que nosotros vamos utilizando. Entonces, no es la verdad absoluta, y ahí entra nuestro rol de confirmar, de corroborar, de verificar y de comparar utilizando diferentes herramientas, ¿sí? Es como si fuéramos siempre a comprar la fruta a la misma verdulería. Y yo creo que las manzanas son solamente como esa verdulería las tiene. Sin embargo, si yo voy a otra verdulería, voy a encontrar también manzanas, pero de otro tipo. Bueno, ese ejemplo muy cotidiano quiere mostrar que la inteligencia artificial en realidad son las inteligencias artificiales que van generando contenido y depende de nuestro uso y de qué herramienta nosotros vamos utilizando como para generar estas instancias. Existen distintos tipos de inteligencia artificial que van desde lo más rudimentario como máquinas reactivas que son incapaces de evolucionar y se basan en decisiones del presente, no tienen memoria, hasta cuestiones mucho más avanzadas, que es la aspiración final, como la autoconciencia, que es máquinas autoconscientes con capacidades para construir una representación de sí mismas, de su entorno y su propio comportamiento, que no necesitarían la intervención del humano para poder actuar. Hoy por hoy estamos entre la memoria limitada y la teoría de la mente, en estas dos instancias intermedias, con máquinas que generan sus propias reglas de comportamiento, que aprenden, que toman decisiones y que además están orientadas a pensamientos, emociones o ideas y a evaluar procesos de razonamiento y de conducta. Esto avanza hora a hora, día a día, minuto a minuto. En 7 meses hablamos de inteligencias artificiales. Para fin de año están previstos otros adelantos también. Y mientras tanto, esto continúa avanzando. Que no lo veamos nosotros y que no seamos parte de esos adelantos no significa que no estén ocurriendo. De hecho, hay toda una carrera tecnológica nueva entre empresas a ver quién presenta la inteligencia artificial más avanzada todavía y desde ahí empezar a interactuar y a tener estas referencias. Aguárdenme un segundito, ya les comparto una cuestión. Acá está, bien. Acá estamos. ¿Qué pasó en este 2023, en estos solo 7 meses? Bueno, se ha hablado de un montón de cuestiones, de los derechos de autor, de los peligros que conlleva, de los riesgos en los ámbitos académicos y en los otros ámbitos, las guerras tecnológicas entre las empresas, la cuestión del empleo, de contratar trabajadores, de cuáles van a ser los trabajos del futuro, de cómo va a avanzar la tecnología, inclusive Elon Musk, uno de los referentes tecnológicos, advirtiendo que frenemos 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial porque esto se nos va a ir de las manos, pero a su vez él mismo haciendo sus propios desarrollos de inteligencia artificial, cuestiones de noticias falsas, del uso de inteligencia artificial para causas sociales en el ámbito positivo y así en un montón de ámbitos. Abrumadora la cantidad de información que se genera diaria sobre cuestiones de inteligencia artificial y sobre lo que vamos haciendo. No todo es ChatGPT, decíamos, y esta es una muestra. Este es un repositorio de herramientas de inteligencia artificial que al día de hoy tiene más de 1.300 herramientas diferentes sobre inteligencia artificial. Más de 1.300 al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Algunas gratuitas, algunas con versiones limitadas y algunas totalmente de pago. Pero nos permiten un amplísimo abanico de oportunidades y de creación de contenido. Entonces, cuando hablemos de inteligencia artificial, no hablemos solo de ChatGPT, sino de todo un conjunto de recursos que crece día a día y que están al alcance de la mano orientado a profesiones, a creación de contenido multimedia, a traducción, a elaboración de documentos, a subtítulos, a videos, a audios, a imágenes, a cuestiones audiovisuales, a 3D. Bueno, es impresionante el abanico que esto tiene
y es muy interesante empezar a explorarlo. Al final les voy a dejar un enlace para poder compartir también estos recursos. Pero no todo es ChatGPT, ¿sí? Sin duda que es la primera. Y yo digo, ¿qué pasa como la Gillette? Vieron que la Gillette quedó el nombre, pero es el nombre comercial y en realidad es una maquinita de afeitar. Pero todos decimos Gillette en vez de maquinita de afeitar. O decimos Zoom en vez de videollamada. Bueno, con ChatGPT pasó lo mismo, pero la invitación es a trascender esas cuestiones. En este punto, recapitulando, y como para pasar a la próxima instancia, déjenme acá poner la consideración esto que vamos a ver acá. Recapitulando, y como para hacer yo un alto, para no hablar tanto, le voy a pedir a un asistente, que en este caso se llama Tania, ¿sí? Que ustedes allí la ven. Le voy a pedir a Tania que haga una recapitulación de lo que hemos conversado hasta ahora. Pero por favor, estén atentos, si la conexión de internet nos ayuda, estén atentos a las expresiones, incluyendo de las manos, ¿sí? De esto, que obviamente no es una persona, sino que es un avatar generado por una herramienta de inteligencia artificial que se llama Eigen y cuya elaboración de lo que van a ver demoró 2 minutos. Hola, mi nombre es Tania, y soy un avatar creado por inteligencia artificial. El profesor Pedro Figueroa me pidió recopilar lo dicho hasta ahora. Y esto es lo que destaco. El uso de la IA apareció de repente y de manera disruptiva en la vida cotidiana. La IA dejó de ser ciencia ficción o locura de científicos, para ser una evidencia concreta. El desarrollo de la IA no es nuevo, lleva casi 70 años. La IA ya estaba en nuestras vidas, pero ahora podemos ser productores y generadores. Hay miles de herramientas basadas en IA, y cada día surgen nuevas. Estamos en camino a la IA general, es decir, aquella que iguala o excede la inteligencia humana promedio. La IA es una lógica nueva, con nuevas reglas y escenarios. Por último, la IA es una potente posibilidad que debe ser regulada desde intereses humanos. Muchas gracias. Bien, desde ahí, fíjense que todo el entorno, los gestos, todo, absolutamente todo está creado automáticamente. No es que uno le va diciendo, ahora levanta la mano, ahora genera esto, ahora levanta las cejas, sino que uno carga el texto y la interpretación de la inteligencia artificial va haciendo que en algún momento mueva las manos porque el texto da esa idea de que muevan las manos o de que enfatice o las pausas o todo lo que fue ocurriendo en su locución fue creado automáticamente por la inteligencia artificial. Por eso hablamos de creación de contenido. Hoy hay canales asiáticos que generan sus noticieros con imágenes de inteligencia artificial y con todo es creación de inteligencia artificial. Bueno, desde ahí viene toda una disrupción y un cambio tecnológico, porque se pone en juego cómo elaborar contenido y cómo empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo empezar a revisar la elaboración desde una tecnología que lo permite absolutamente todo. Entonces, en este punto, espérenme que voy cerrando también algunas ventanas para que el internet... Aquí estamos. Entonces, esta frase me parece muy concreta. Las tecnologías no son buenas ni malas, pero tampoco son neutras. Son territorios donde se disputan intereses y conflictos. Y desde allí también nuestro rol como educadores y educadoras de hacer entender estas cuestiones. Es sorprendente, es potente, pero también empezar a ver qué nos permite, qué no, qué está detrás, qué tenemos desde allí, cómo podemos trabajar con estas cuestiones y demás. Porque, para agregar en este punto, 2 elementos, 2 bonus track, hablando en un lenguaje de nuestro tiempo. Por un lado, la cuestión de los prompts. ¿Por qué este término técnico en este momento? Y porque cuando hablamos de inteligencia artificial y del rol del humano con la inteligencia artificial, hablamos de esta capacidad de ser claros y específicos en la orden que le damos a la inteligencia artificial. Si uno no le da la orden concreta, específica y completa
sin dar nada por supuesto, la inteligencia artificial genera lo que cree que hay que armar. Entonces, apropiarse de esto. Dar ejemplos concretos, situaciones, considerar incluir el contexto, pedirle desde un primer momento que actúe como, y los resultados son distintos, eres un académico reconocido. Redactar una planificación sobre, ¿sí? Y desde ahí lo vamos proponiendo, y usar diferentes modelos de inteligencia artificial con la misma orden, con el mismo prompt desde ahí. Pero también tener en cuenta lo que decíamos recién, que no es neutral, la cuestión del sesgo. No todas las herramientas nos van a dar el mismo resultado, sino que cada herramienta de inteligencia artificial, por naturaleza, no es una desventaja que a veces se puede obviar, sino que todas tienen un sesgo algorítmico porque reflejan los valores de quienes la hicieron. Mayor o menor medida, más consciente o menos consciente, más evidente o menos evidente. Pero detrás de las inteligencias artificiales hay personas que generaron ese proceso y esa tecnología, o empresas, o organizaciones, o estados, o visiones macro, como por ejemplo, no es lo mismo una inteligencia artificial generada por países centrales como por países latinoamericanos o en vía de desarrollo, por ejemplo. No sería lo mismo. De hecho, a nivel Argentina hay varias experiencias para desarrollar inteligencias artificiales similares a ChatGPT, pero con una identidad argentina o latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Desde ahí. Bueno, para tener en cuenta esto de que no es inocente y no es la respuesta, sino lo que cada una va pensando desde allí. En este punto, si dijimos recién que la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT, mostrarles, pero de manera muy rápida, y pido perdón por lo rápido, alternativas o herramientas distintas en distintos ámbitos, ¿no? Más allá de ChatGPT. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que es POE, parece nombre de desodorante de ambiente, pero no, es poe.com sin la T. ¿Y qué hace POE? Lo que hace es presentar diferentes chats o instancias de chat para hacer la misma consulta. GPT-4, Cloud+, que es muy interesante porque es un chat generado con una visión ética. Cloud Instant, que sería como la versión premium de este chat. 100K, Cloud Instant también, que es otra versión. ChatGPT, es decir, distintos generadores, Sage, que es otro de los generadores de los chats, a los cuales yo le puedo hacer la misma pregunta e ir comparando también las respuestas. Y hasta inclusive me da la posibilidad de crear mi propio bot. En este caso yo creé un chat que le puse EduTechBot y lo que hago con este chat es creado por uno mismo y uno le da un perfil, le da una identidad al chat. Le puedo dar la identidad de un científico químico, le puedo dar la identidad de un artista, le puedo dar, y todas las respuestas que dé las va a dar desde ese sentido, ¿sí? Para nosotros también ser protagonistas en este ámbito. Me voy a otra herramienta y en este caso es Chat PDF. Básicamente lo que hace es uno sube un PDF, estos famosos PDF, y le puede hacer preguntas, pero no solo preguntas sobre el contenido textual, sino preguntas sobre interpretación de texto. Nuestros alumnos también lo conocen y es muy habitual cuando nosotros hacemos la siguiente consulta, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido global del texto? Bueno, lo pongamos a prueba si hiciéramos esa pregunta, pero a ChatGPT. Esta sí la vamos a probar. Voy a traer algún documento. Espérenme acá, a ver si nos permite. Espérenme acá, traer un documento. Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Voy a traer el futuro de la inteligencia artificial en la educación, un documento en América Latina de la OEI. Fíjense lo que hace, analiza el texto. ¿Sí? Y acá me abre el chat aquí al costado. Me va a dar una especie de resumen de esto que vamos a trabajar. Espérense allí que internet está
Ahí, espérenme. Vamos a ver si le puedo preguntar esto. ¿Cuál es el sentido global del texto? Generar nuevos conocimientos para ayudar a los países de América Latina a planificar acciones, y me dice inclusive la página desde donde saca estas respuestas, ¿sí? Desde ahí. Me hizo un análisis de texto, básicamente. Y yo puedo preguntarle si hay teorías detrás, o qué interpreta por tal texto. Sí, no hay que formular las preguntas, o nuestros alumnos no tendrán que redactar las respuestas, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo aprovechar esto en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Y en nuestros ámbitos, pero fíjense que tenemos acá una interpretación. Vuelvo al sesgo. Esta es una respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿por qué no compararla con respuestas que podemos haber obtenido en otros ámbitos? Pero esto nos permite, básicamente, chatear con un PDF. Me voy a otro ámbito. Supónganse que tengo 5 minutos y tengo una clase, ¿sí? Ahora, una clase sobre, mi ámbito es la comunicación, entonces tengo una clase sobre comunicación efectiva, supónganse. Bueno, esta aplicación que es Gamma.app, lo que me permite es crear presentaciones al estilo de PowerPoint en cuestiones de minutos, ¿sí? Yo le pongo acá, me va a preguntar cuál es el tipo, inclusive páginas web, me permite crear en momentos. El tema es comunicación efectiva, supónganse. Me dice, suena interesante. Me da acá los temas. Yo los puedo editar también y le pongo continuar. Habría que medir cuánto tiempo me lleva. Le pongo continuar y lo que empieza a hacer es a generar una presentación tipo PowerPoint en tiempo real. ¿Sí? Fíjense, comunicación verbal, no verbal, los elementos. Después yo puedo editarla, puedo cambiar el texto, puedo cambiar las imágenes, puedo cambiar los elementos, la disposición y demás. Pero en cuestiones de minutos, siendo muy exagerados, me armó una presentación sobre comunicación efectiva. De nuevo, hay que ver si es lo que yo necesito. Yo le puedo cargar mi contenido y que lo genere en base a mi contenido también. Pero también fíjense en cómo pone en juego la cuestión de realizar presentaciones, ¿sí? Y en cuestión muy sencilla, ya la tengo acá, yo tengo acá un botón, la puedo descargar inclusive, compartir, y tengo mi presentación sobre comunicación efectiva. Yo docente o yo alumno, ¿sí? Y desde ahí. Otra opción en el mismo sentido, pero con video, es esta, que es Lumen 5. De la misma forma, yo, por ejemplo, puedo traer, acá tengo plantillas, elijo una plantilla, supónganse que esta lo estoy haciendo medio rápido, y supónganse que yo tengo un texto y quiero armar un video, o tengo la dirección de una página web y armo un video, le pongo la página acá, importa el texto, o pego acá todo el texto, le pongo generar el video y automáticamente sobre ese texto me genera un video que voy a copiar acá un texto, espérenme, un video automáticamente sobre estas cuestiones. Acá le copié la reseña de un libro que después les voy a compartir también. Le digo que me genere cada oración en el video, ¿sí? O que me genere un resumen. Yo puedo decirle que me arme un resumen sobre esto y que el resumen lo convierta en video, y automáticamente empieza a generar el video con imágenes y con videos, tal cual. Gamma es otra de las opciones, la que vimos anteriormente. Empieza a generar las imágenes del video, inclusive con música automática, con texto, con imágenes que yo después puedo intercambiar y demás. Y lo que me puede haber llevado en algún momento horas, me lleva en este caso minutos para la producción. Hay que ver si es lo que yo necesito, si es lo que a mí me interesa y si es lo que a mí me gusta que se va generando, ¿sí? Acá la cuestión a internet, ya vuelvo en todo caso, pero ahí se van armando como las distintas diapositivas con el resumen de lo que se va haciendo. Mientras tanto, les muestro otra, finalmente, que tiene que ver con audio. Acá en este caso, lo que hago es escribir un texto o
o lo de una página, o lo que fuera. Y déjenme acá dejar un texto más bien chiquito. Acá, bien. Borro todo esto, es el mismo texto que recién, y le pongo crear audio. Cuando pongo crear audio me pide qué voz quiero usar. Esto es una prueba. Si elige este Tomás, sonido, Esto Hola es una Elena, prueba. Si elige este sonido, escucharás. o Esto Belkis de es una Cuba, prueba. Si elige este sonido, escuchará así. o Jorge de Esto México, es una prueba. Si elige este sonido, escuchará así. o Elvira de Esto es una España. prueba. Si elige este sonido, escuchará así. Bueno, y desde ahí me empieza a generar el audio automáticamente y puedo compartirlo como audio, inclusive para dar clase. Vuelvo a Lumen 5, que ya está el video acá. Fíjense, acá está el video hecho. La revolución de la inteligencia artificial. Me resumió el texto y me armó un video. Ya está armado el video, fíjense. ¿Sí? Inclusive yo puedo verlo previamente acá. Acá está el video. Y con imágenes y me puso música. Hacerte con un resumen de un texto. Y desde ahí después puedo editar absolutamente todo lo que yo considere. Bueno, un pantallazo, esto que decíamos más allá de ChatGPT, bueno, lo podemos utilizar y lo podemos ver. Sin embargo, quiero cerrar con ChatGPT, quiero volver a esto, pensando específicamente también en nuestra tarea y compartiéndoles una cuestión particular. Recién veíamos análisis de conclusiones, creación de cuestiones creativas como un himno, como una canción y demás, pero también yo lo puedo pensar como aliado para mi tarea docente, para mi tarea de enseñar. Yo puedo pedirle una planificación en base a, y le doy todo el contexto que necesito. Puedo pedirle alguna actividad, supónganse que quiero sobre un grupo de alumnos, tengo 18 alumnos de tal materia, en tal condiciones, con tales conocimientos, y que me sugiera una actividad de introducción al tema, por ejemplo, se le puedo pedir, o le puedo pedir, que es lo que le vamos a pedir ahora, elaborar en una tabla, para que no solo es texto, elaborar en una tabla una rúbrica, que es muy interesante como cuestión de evaluación, una rúbrica para valorar un trabajo en equipo con estudiantes secundarios en grupos de 4 integrantes sobre conciencia ambiental. Sobre un informe relacionado, ahí, todo esto en tiempo real, ¿no? A conciencia ambiental. Le pedí una tabla, ¿sí? Y fíjense que la empieza a armar a la tabla, me arma la rúbrica, o las rúbricas, en este caso ahí lo corto, lo tendremos que unir, ¿sí? No sé por qué me arma varias tablas, pero fíjense que le voy a poner que lo vuelva a armar, a ver si lo regenera de manera más correcta. Pero a lo que voy es que no solo es texto, sino que le podemos pedir, ven, acá me parece que lo organizó mejor. Organización de trabajo, sobresaliente, adecuado, necesita mejor, insuficiente, investigación y contenido, y me da los criterios de la rúbrica, colaboración y participación, presentación y comunicación, y le puedo seguir generando. Conciencia ambiental y propuestas, ¿sí? Sobre esto que yo fui haciendo, y mientras más elementos yo le dé a la inteligencia artificial, mayor va a ser el resultado en cuanto a pertinencia de lo que yo necesito. Bueno, desde ese ámbito, pensar nuestras acciones vinculadas a la inteligencia artificial y cómo aprovechar nosotros este contenido, cómo aprovechar nosotros estas producciones, cómo generar nosotros estas instancias. Y el primer paso inevitable, el primer paso indefectiblemente inevitable, tiene que ver con la experimentación, con el llevar a la inteligencia artificial a límites humanamente, en principio, imposibles. Bueno, ¿podrá hacer tal cosa?
podrá hacer tal otra. Y desde ese ámbito, la otra sugerencia es hacerlo con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y nuestras alumnas, para involucrarlos y para evaluar esos resultados que la inteligencia artificial nos va dando en la producción de contenido. De hecho, siendo, entre comillas, coherente con lo que acabo de mostrarles, la reflexión final es de la inteligencia artificial y el texto que ustedes van a ver ahora, este texto fue generado por inteligencia artificial en base a toda la presentación anterior que le cargué a la inteligencia artificial y le pedí que haga un cierre para esta capacitación. Y este texto no es mío, no es una cita de ningún autor, es una cita de la inteligencia artificial, que dice: enseñar en la era de la inteligencia artificial requiere de nuestra capacidad para adaptarnos y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, pero nunca debemos olvidar que nuestro papel como docentes es insustituible. La inteligencia artificial puede ser una aliada en la personalización de la educación y el acceso a la información, pero es nuestra labor como guías, facilitadores y mentores lo que realmente marca la diferencia al fomentar habilidades humanas esenciales y formar ciudadanos críticos y éticos en un mundo cada vez más tecnológico. Reitero, esta es la conclusión de esta charla de la inteligencia artificial. De mi parte, agradeciéndoles por el tiempo y por la atención, muchísimas gracias y quedamos a consideración del intercambio, y también les voy a compartir algunos enlaces y algunas cuestiones que fuimos compartiendo, pero muchas gracias por el tiempo, por la atención y por la participación. Muchas gracias, Pedro, excelente. Ahí leí el chat de lo que están poniendo los colegas, todos fascinados. Bueno, algunos, no sé si puedo leer porque usted iba hablando, algunos comentarios de los profes, como decían, el miedo de que, como hace todo acá la inteligencia artificial, si seguimos planificando, ¿no?, los docentes. Justamente esta semana una profe, nosotros en nuestra escuela, bueno, le pedimos una actividad especial a un departamento y me contaba después en privado la profe, practiqué con la inteligencia artificial y me salió todo, Jorgelina, estaba la profe fascinada. Y bueno, hay profes que todavía recién ahora la están utilizando. Tal cual, tal cual. Bueno, es que la experimentación es la base de estas cuestiones, ¿no? Y cuando uno va en otro ámbito, ¿no? En otras cuestiones. Hagan la prueba, por ejemplo, abran la heladera de cada uno, y más a fin de mes vieron cuando está muy vacía, y vean 4 o 5 elementos que tienen y díganle, bueno, ¿cómo hago una receta con una salchicha, una zanahoria, mostaza y restos de arroz? Bueno, pídanle eso, ¿no? Digo, en esto de la creatividad y en esto de trascender la búsqueda, y les va a dar la receta. Hay que ver después si lo podemos hacer, ¿no? Pero, y en ese mismo ámbito y en ese mismo sentido, mi experiencia en este tiempo ha sido de tomarla como aliada, casi como dialogar con un colega, ¿no? Este año empecé a dar una materia nueva y le pedí actividades para la primer clase, le pedí que me amplíe parte de la planificación, que revise si los objetivos estaban de acuerdo a las actividades que yo pedía, le pedí rúbricas, le pedí cuestionarios, cargué todo un texto y un cuestionario múltiple opción de 20 preguntas, lo hizo y resaltándome cuál era la opción correcta, y desde ahí lo subí a una plataforma y eso fue lo que utilizamos. Lo utilicé en las clases en vivo sincrónicas para elaborar cuadros comparativos. Estábamos viendo trabajo en equipo y trabajo en grupo, entonces en vivo le pregunté al chat que haga un cuadro comparativo de trabajo en equipo y trabajo en grupo, y en base a eso empezamos a reflexionar. Bueno, desde ahí, ¿no? Tomarlo como verdadero aliado, no como una amenaza necesariamente, ni tampoco como algo ajeno, porque si uno entra a TikTok va a ver que nuestros alumnos, nuestras alumnas de los distintos niveles, hace rato que se vienen compartiendo que hay una herramienta que genera la tarea por ellos. Bueno, cambiemos nuestra manera y nuestra forma para incluirlas junto con ellos, ¿no? Con ellos desde ahí. Me parece que en eso es la propuesta y lo interesante, y nos invita, como decía al inicio, a transformar nuestras prácticas de enseñanza.
Ahí quiero recalcar, Mariano, que pone en el chat que se queda con la necesidad de más. Les puedo contar que, bueno, Pedro también en pandemia nos dio una capacitación y por eso ahora, hoy le pedimos que nos siguiera brindando para todos los colegas, no solamente de Córdoba, sino de las otras regionales. Y siempre queremos más del profe porque es excelente. Así que vamos a convocarlo nuevamente en unas próximas capacitaciones. Cómo no. Y es muy interesante pensar en alguna instancia de taller, ¿no? Bueno, ahora no tuvimos, decías, de lanzamiento, pero Sí. De indagación y con colegas y con ver, ahí les acabo de compartir un repositorio, indagar qué herramientas hay, para qué me sirven, hacerlo con nuestros alumnos también, ¿no? Me parece muy interesante generar la proyección de estas instancias, ¿no? Desde ahí. Y no caer en extremos, que eso es muy valioso de estos encuentros. En el extremo de es lo mejor, es lo perfecto, es lo ideal, nos va a solucionar los grandes males de la educación, ni tampoco es el mismísimo demonio y esto hay que descartarlo. Bueno, me fui a extremos como muy exagerados. Busquemos puntos intermedios y el punto intermedio es distinto en cada uno de nuestros casos, porque depende de nuestras necesidades, de nuestras experiencias y de nuestra experimentación. Pero tenerlo allí vigente porque también nos prepara para lo que venga. ¿Qué va a ser lo que venga? No sabemos, pero nos prepara porque ya lo vamos a empezar a conocer. Lo que sí yo estoy convencido, absolutamente convencido, es que, contrario a lo que por allí se dice, que el rol del docente puede llegar a desaparecer, para mí esta inteligencia artificial nos fortalece en la tarea de orientación, de guía, de acompañamiento, de fortalecimiento de las competencias digitales de nuestros estudiantes, sean del nivel que sea, ¿sí? Nos requiere mucho más esta tecnología porque tenemos que estar allí acompañando y conociendo de manera colectiva y colaborativa. Quería, Pedro, si me disculpas, hay profe Por que favor. En privado me preguntaban con respecto al certificado, ya ahí lo había explicado Marco, al mail se le va a llegar el certificado y todo el material que nos pase el profe también se lo vamos a pasar por mail. Así que incluyendo la grabación de este encuentro también la compartimos. Sí, Jorgelina, aprovecho para aclarar que está el pedido de asistencia en el chat, ¿sí? Porque faltan un par todavía que no han registrado su asistencia. Necesito eso para generar. Sin registrar la asistencia no le hacemos el certificado, por eso corroboren el mismo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias y a todos los compañeros. Un gusto que hayan estado. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un verdadero placer compartir este espacio. En el enlace que les compartía recién de material sobre inteligencia artificial y educación, que es un sitio propio, ahí se los vuelvo a compartir. Allí están mis datos de contacto también, por favor, lo que necesiten, lo que pueda colaborar, dudas, consultas, material, documentación, herramientas, intercambio. La construcción de redes es imprescindible en este tiempo, así que desde ahí a entera disposición y volver a agradecer una vez más a Ahmed. Uno tiene el corazoncito en la escuela técnica, así que es un gran gusto colaborar y Jorgelina particularmente por el contacto y la invitación. Muchísimas gracias. Ahí también tiene alumnos del profesorado, Pedro, que están presentes, que son docentes de técnica y también ahí le están poniendo las felicitaciones, como Fabián Boglio. Hay muchos colegas, amigos y con quienes hemos compartido distintas instancias de formación. Los he visto allí, es un gran placer encontrarnos y varios que anticiparon que iban a estar por acá. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes a todos. Gracias, hasta la próxima, que sigan lindo. Gracias, profe. Gracias. Chao a todos. Hasta luego, muchas gracias.